Hola, buen día, estimados estudiantes. Sean bienvenidos al espacio curricular de auditoría. Les saluda el profesor Modesto Soriano, siempre hablando con lo que es el control interno del efectivo, ahora con el subtema de la conciliación bancaria. ¿Por qué será importante de que las empresas realicen conciliaciones bancarias? La conciliación bancaria no es un estado financiero, simplemente es un documento que se crea a partir de la revisión del libro mayor de bancos de la empresa en comparación con el estado de cuenta bancaria o los estados de cuenta bancaria, en los cuales muchos valores que aparecen en uno o en otro no coinciden. Entonces ahí es cuando se debe de generar una conciliación bancaria y por lo tanto este debe ser archivado. Y se archiva como respaldo de por qué razón esos fondos no estaban exactamente iguales, aunque realmente deberían de coincidir. Pero por algunas situaciones de que se dan de manera interna en la empresa que se tienen registradas, pero que tal vez el banco no lo ha registrado, o viceversa, muchas veces el fondo o los valores no coinciden. Entonces se debe de archivar este documento para el momento de que exista una auditoría. El auditor, al ver de que estos fondos o hacer revisión de la cuenta bancaria del libro mayor de bancos no coincidan, entonces la empresa tenga un respaldo por el cual pueda mencionar de que se hizo la conciliación bancaria y que los valores por los cuales no se encontraban exactamente iguales eran esos siguientes que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y por lo tanto demos inicio entonces con este tema de conciliación bancaria. Sin antes tener el pensamiento de este día, en el cual nos menciona que no tiene nada de malo sentir miedo, siempre y cuando no te dejes vencer por él. Así que el miedo y los nervios y la ansiedad es parte de nuestro diario vivir, así que todo en la vida comienza con un poco de miedo. Así que de nosotros depende si quedarnos estancados o de continuar y aferrarnos a ese miedo. Así que tiene que ser siempre más grande nuestros sueños de seguir creciendo que el miedo a quedarnos ahí. Ahora sí, continuemos y iniciemos con lo que es la conciliación bancaria. Y la conciliación bancaria consiste en la comparación de los registros de las operaciones con los bancos de nuestros libros, con los movimientos registrados en los bancos, mostrando en los estados de cuenta bancaria que emiten dichas instituciones para proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios en los libros de la empresa. Es decir, de que para que exista una conciliación bancaria, debe de existir una comparación entre los libros de la empresa de bancos contra las cuentas bancarias de la empresa. Entonces, al revisar el estado de cuenta bancaria, al revisar los libros de la empresa, muchas veces hay valores que no coinciden, porque hay cobros que la empresa ha hecho, el banco ha hecho cobros a nombre de la empresa, por lo tanto, nosotros como empresa no lo tenemos registrado, pero el banco no lo tiene registrado, como viceversa. La conciliación bancaria no es un estado financiero, sino que es un estado que prepara en forma mensual y se guarda en los archivos de la empresa, en el cual lleva el encabezado, que es una conciliación bancaria, que debe de contener los siguientes aspectos. Nombre de la empresa o razón social de la misma, es decir, comenzamos con el nombre de la empresa, es decir, con el encabezado. También debe de conocerse de que se está realizando una conciliación bancaria, estar descrito de que ese documento es una conciliación bancaria, en el cual también la fecha en la cual se elabora el mismo documento, es decir, debe de especificarse en qué mes se está elaborando esa conciliación bancaria. De esa manera llevar un orden cronológico en los documentos si existen conciliaciones bancarias futuras o anteriores. El nombre del banco y número de cuentas a conciliar, es decir, de que debe de existir, qué banco se está haciendo, porque probablemente la empresa tenga no solo una cuenta bancaria o tenga nada más su dinero en una sola cuenta y no probablemente tengan diferentes o diversas cuentas bancarias del país. Entonces, especificarse a qué banco se está haciendo esta conciliación bancaria y también el número de la cuenta que se tiene en ese banco para ser mucho más específico al momento de que exista la auditoría y sea mucho más fácil hacer la revisión de lo mismo y que haga una verificación y revisión correcta de las mismas. La conciliación bancaria tiene por objeto primeramente los saldos de los estados de cuenta de los bancos que no coincidan con los libros contables de la empresa, debido a las siguientes razones. Por cheques pendientes de cobros por parte de los beneficiarios de los mismos cheques en circulación. Es decir, la empresa comienza a emitir cheques para hacer pago a sus proveedores o a sus acreedores, o por otras diversas razones emite cheques y se los entrega a aquellas personas a las cuales tiene la deuda. Si estas personas no se presentan al banco
a canjear o a hacer cambio de este cheque, pues la empresa ya tiene registrado en sus libros de que este valor ya lo disminuyó porque ya emitió el cheque. Si esta persona no se presenta al banco, pues eso se considera como un cheque en circulación. Ahí la empresa no tiene nada que ver porque la empresa ya cumplió con emitir y hacer el pago correspondiente a sus proveedores o acreedores. Entonces, eso consideran como cheques en circulación o cheques también en tránsito, que son aquellos cheques en los cuales la empresa emitió, pero que el beneficiario no ha ido todavía al banco a cambiarlo. Por lo tanto, el banco todavía no ha disminuido ese valor porque no se han ido cambiados, pero la empresa sí lo tiene registrado como disminución. Otro es de que los depósitos se realicen a última hora, que la empresa realizó y que el banco no registró por haber cerrado depósitos en tránsito. Es decir, de que muchas veces hay depósitos de que se realizan a última hora, es decir, de que esa fecha es cuando la empresa está registrando o enviando los estados de cuenta bancaria a sus cuentavientes. Entonces, por lo tanto, ese valor la empresa viene y lo registra porque es un depósito, pero el banco no lo tiene registrado. Pero como la empresa tiene un comprobante de que sí hizo ese registro, entonces sabe que más adelante ese valor va a ser registrado por el banco. Y estos se consideran como depósitos en tránsito. También muchas veces, ahora con el uso de la tecnología, de que la banca se encuentra en línea, se hacen transferencias bancarias, es decir, de que haces depósitos de una cuenta a otra y por lo tanto tal vez las transferencias bancarias todavía no se encuentran realizadas o efectuadas dentro del registro del banco, pero la empresa tiene el registro y el comprobante de que sí existe. Otro es de los errores numéricos o omisiones en los libros de la empresa. Es decir, de que errores numéricos significa de que probablemente se haya hecho registro por un cheque o por un pago, el cual ha sido valor colocado mayor y tal vez el valor era menor, es decir, existe un valor erróneo, entonces estos se llaman cheques cargados por error. Otro es que los cheques ajenos en el banco se cargan por equivocación, es decir, que al momento de que el cajero comienza a hacer el depósito de una empresa, se equivocó en la numeración y el valor de ese cheque o de ese dinero fue a caer a la cuenta de nosotros. Entonces se conoce como cheques también cargados por error. Otro es de que los cheques devueltos por falta de fondos a cualquier otra causa. Es decir, viene un cliente, nos hace un pago con un cheque, nosotros vamos al banco, depositamos el cheque y cuando estamos en el banco nos damos cuenta de que ese cheque no tenía fondo. Como no tenía fondo, el banco lo que hace es devolvernos ese cheque. Entonces se conoce como cheques sin fondos, porque no tenía el valor suficiente para cubrir el valor de la deuda. 6. Los cargos, las notas de débito, que el banco efectúa causados por intereses, comisiones, impuestos o etcétera. Es decir, las notas de débito son todos aquellos valores efectuados por el banco en los cuales la empresa no los tiene registrados, pero el banco sí tiene registrados esos valores, entonces por lo tanto como empresa nosotros debemos de hacer registro de las mismas. Es decir, de que aquí se nos hacen cobros por servicios bancarios, se nos hacen deducciones por préstamos, o es decir, de que nuestra cuenta la tenemos automáticamente que pague, por decir, los servicios públicos, entonces por lo tanto tal vez nosotros no tenemos ese registro en los libros, pero el banco sí tiene todos esos registros dentro del mismo. Otro es de que los abonos se consideran como notas de crédito, es decir, de que nosotros tenemos convenio con la empresa de que los clientes van a llegar o que se haga cobros a algunos clientes y por lo tanto, estos valores también nosotros no los tenemos registrados, pero hubo un cliente que llegó a pagar o hacer un depósito en el banco y por lo tanto el banco sí tiene el registro del mismo, pero nosotros como empresa no tenemos el mismo. Pero ya viendo la comprobación en el estado de cuenta bancario nos damos cuenta de que ahí está ese valor. Nosotros lo registramos en los libros de la empresa. Otro es los errores o omisiones por parte de los bancos, es decir, los cheques cargados por error. También, para hacer el procedimiento o elaboración de las conciliaciones bancarias, se debe realizar de la siguiente manera. La conciliación bancaria consta de dos secciones, la sección de bancos y la sección de empresas. En la sección de bancos nosotros vamos a encontrar lo siguiente, que primeramente se anota el saldo final que aparece en el estado de cuenta bancaria. Ahora con que tenemos nosotros de manera digital la banca en línea, nosotros podemos hacer revisión de nuestro estado de cuenta bancaria. Muchas veces hay valores que aparecen congelados. Congelado significa que todavía no ha sido debitado nuestra cuenta, pero ahí está el comprobante de que sí se ha hecho el pago. Entonces, más adelante esos valores congelados pasan a debitarse de nuestra cuenta.
Pero también nosotros podemos hacer revisión de nuestras cuentas a través de líneas. No es necesario que el banco nos envíe al final del mes el estado de cuenta bancaria o que nosotros estemos siguiendo constantemente al banco a postear la tarjeta para verificar aquellos valores que han sido depositados o aquellos valores que también han sido retirados. También dentro de la sección de banco podemos encontrar que se verifica si los depósitos hechos por la empresa coinciden con los depósitos registrados en el estado de cuenta bancario. Los depósitos que no aparecen en el estado de cuenta bancario se le llaman depósitos en tránsitos y se le suman al saldo final del estado de cuenta bancaria. Es decir, que como nosotros como empresa tenemos registrados esos depósitos que hemos hecho a última hora, o tal vez por alguna transferencia electrónica, entonces nosotros los tenemos registrados en nuestra empresa. Entonces el banco más adelante lo va a incluir en la cuenta bancaria. Otro es de que se verifica si los cheques girados por la empresa ya aparecen registrados como pagados en el estado de cuenta. Si no aparecen como pagos, se anotan en el número valor y el nombre y el monto total como cheques en circulación, y dicho monto se resta al subtotal obtenido a lo anterior. Es lo que mencionábamos anteriormente, que la empresa viene y emite cheques por pagos a sus acreedores o proveedores, y que estas personas todavía no han ido al banco a hacer el cobro correspondiente. Pero nosotros como empresa lo tenemos registrado. Entonces nosotros comenzamos a hacer revisión de lo que tenemos registrado en los libros y lo que aparece en la cuenta bancaria para ver qué cosas no coinciden. Otra es de que se verifica si existe algún error en los registros del banco, y si existe, se anotan sumando o restando el importe según sea el caso para corregir dicho error. Al saldo obtenido, al final se le denomina saldo conciliado o ajustado. Es decir, de que al final nosotros debemos de coincidir y de llegar a los mismos lempiras y mismos centavos, tanto en el estado de cuenta bancaria o en el libro de la empresa. Hay que verificar qué valores no tenemos. También luego tenemos lo que es la sección de libros o la sección de la empresa. En la sección de la empresa, primeramente se anota también el saldo final según el libro de la empresa, es decir, el libro auxiliar de las diferentes diversas cuentas bancarias que tengamos, ya que probablemente no tengamos nada más una, sino que tengamos 2, 3 o 4. Luego se verifica si hay cobros realizados por el banco a favor de la empresa, y si existen, estas se suman al saldo según libros, es decir, de que llegaron clientes a pagar al banco al nombre de la empresa, entonces esos valores no los tenemos registrados. Entonces, son saldos a favor. Si esa cliente también generó intereses, también esos intereses deben de ser registrados. Otro es de que se verifica si hay créditos por intereses, y si existen, se suman junto con los cobros realizados. Otro es de que se verifica si hay deducciones por el banco, es decir, si haya realizado por todos estos conceptos, se restan al subtotal anteriores por cargo de servicio bancario, porque nosotros tengamos un préstamo con la empresa y que tengamos un préstamo por el banco y que el banco haga deducción de cuenta. Entonces, por medio de la deducción de la cuenta, entonces el banco nos debita lo que es el valor del saldo de capital y los intereses, es decir, la cuota. Y la cancelación de documentos de préstamo de intereses, por cheques sin fondos, es decir, de que un cheque se le va a devolver al cliente porque no tenía los fondos suficientes para solventar la deuda. Y el 5, que es cuando se revisa si existen errores en los libros contables de la empresa, y si los hay, se suman o se restan dichos valores según sea el caso, es decir, de que haya cheques o valores por error en que nosotros en los libros los hemos registrado por un valor mayor, pues nos dimos cuenta al final que era un valor menor, o viceversa. Entonces hay que hacer lo correspondiente, sumarlo o restarlos. Otro es de que al final obtenido, al final se le denomina saldo en libros conciliados o ajustados. Y el saldo en la sección de la empresa se hacen ajustes, es decir, que solamente nosotros vamos a registrar los ajustes correspondientes por la empresa, por el banco no. El banco hace sus propios registros por aparte. Nosotros nada vamos a hacer registros contables o el ajuste correspondiente para que nuestros valores coincidan tanto en los libros como en el estado de cuenta bancaria, nada más por parte de la empresa, nosotros como empresa. Ahora esto veámoslo reflejado en el siguiente ejercicio ilustrativo para que comprendamos mejor cómo funciona la conciliación bancaria. Entonces por aquí tenemos nosotros la siguiente información, donde nos menciona que con los siguientes datos elabore la conciliación bancaria de Almacén Los Catrachos de la cuenta número 11-402-00-259 de Banco de Occidente S.A., correspondiente al mes de junio del año 2021.
Aquí nos muestra entonces que el saldo según mayor o auxiliar del Banco de Occidente es de 230.430 lempiras. Es decir, de que el libro de la empresa muestra este saldo al finalizar el mes de junio. Pero cuando viene el estado de cuenta bancaria y hacemos revisión, nos damos cuenta que ese valor nos da 225.650. Es decir, de que no coincide. Tenemos nosotros registrado mayor dinero que lo que tiene el banco. Entonces hay que verificar y comenzar a hacer la revisión porque no coincide. Entonces nos encontramos, al momento de que hacemos la revisión, primeramente venimos y recordemos que para hacer la conciliación bancaria, primeramente debemos de colocar el nombre de la empresa o su razón social. En este caso es Almacén Catrachos S.A. y que esta es una conciliación bancaria en la cual lo que vamos a conciliar es el saldo de la cuenta de Banco de Occidente y el número de cuenta es número 11402 y luego la fecha en la cual estamos haciendo la conciliación bancaria, que es el mes de junio, sería el cierre del mes de julio, el 30. Ahora, recordemos que también nosotros debemos de colocar de manera paralela para hacer esta comparación de que por qué no coinciden los saldos. Entonces, primeramente tenemos la sección del banco por estado de cuenta bancaria. Y por otro lado, pues tenemos la sección de libros, es decir, el auxiliar de la empresa de la cuenta de Banco de Occidente. En este caso, el valor auxiliar de Banco de Occidente nos muestra un saldo de 230.000. Nos muestra un saldo entonces de 200, pues comenzamos con el saldo del banco, con el saldo del libro, 230.430 lempiras. Y que el estado de cuenta bancaria lo que muestra es un saldo de 225.650 lempiras. Y nos damos cuenta de que no coinciden, pero debe haber una razón por la cual estos saldos no coinciden. Al momento de que hacemos la revisión, nos encontramos de que hubo un depósito realizado por la empresa el 30 de junio, no registrado por el banco, es de 26.500. El banco cargó el cheque a nuestro, bueno, aquí es otra parte. Pero lo que nos interesa aquí en este momento es el depósito realizado por la empresa, que fue el 30 de junio, es decir, la fecha en la que estaba haciendo cierre el banco. Por lo tanto, nosotros como empresa sí tenemos el comprobante de que hemos hecho este depósito, pero el banco todavía no lo ha registrado, pero sabemos que más adelante lo va a registrar. Entonces, como nosotros como empresa ya lo tenemos registrado, pero el banco aún no lo tiene registrado, a esto le conoce como cheques en circulación y estos cheques en circulación van a ir sumando el estado de cuenta bancaria. Por lo tanto, van a ir en la parte de más. ¿Y cuánto es este valor? De 26.000. Este valor es de 26.000. Entonces, este valor corresponde a 26.500 lempiras, que es el valor que nosotros como empresa lo tenemos registrado en nuestros libros, pero el banco todavía no lo ha registrado. Aquí existe otro valor, que es un error del banco, en el cual el cheque a cargo número 1245 a nuestra cuenta fue girado por Almacén Honduras por 5.000 lempiras. Es decir, de que hubo un giro bancario, por lo cual nosotros no lo tenemos registrado en nuestros libros, pero el banco sí. Y este se conoce como cheque cargado por error. ¿Por qué? Porque el cajero se confundió al momento de que hizo el depósito. Entonces se confundió con la cuenta y el depósito fue a caer a la cuenta de nosotros, por lo tanto es un cheque cargado por error. Nosotros ese cheque cargado por error no lo tenemos registrado, pero la empresa sí lo tiene registrado. El banco sí, nosotros como empresa no. Entonces sumamos y nos da un valor de 31.500 lempiras. Aquí vamos a encontrar lo que es primeramente un subtotal. Y un subtotal es la suma del saldo de la cuenta bancaria más el valor del depósito en tránsito más el cheque cargado por error. Entonces es de 257.150 lempiras. Continuamos verificando y viendo qué valores porque no corresponden, porque hasta aquí tampoco, este valor que nos da aquí, ya ahora excede del valor que nosotros tenemos en los libros. Ahora hay que continuar revisando por qué todavía sigue sin coincidir. Ahora nos menciona aquí que en el estado de cuenta aparecen notas de débito.
número 3656 por servicios bancarios, cuotas de préstamos, intereses, es decir, débitos, es decir, aquellos valores que el banco ha deducido de nuestra cuenta bancaria por diversas razones. Y aquí nos muestra una descripción cuáles son esas razones por las cuales se han deducido. Entonces, nosotros nos hemos registrado todavía esos valores. Como estos valores están disminuyendo, todavía no los va a tomar en consideración. Y continúo leyendo. En el estado de cuenta aparecen notas de crédito, es decir, 45,609 por cobro de letra de cambio a favor de la empresa y a cargo del señor Alan Canales por 4.500 lempiras. Y hay intereses de 225. Entonces, primeramente, lo que registramos en el área de libros son las notas de créditos, aquellos valores que aumentan nuestro dinero, porque todavía no lo teníamos registrado. Entonces tenemos cobros a favor de la empresa, y estos cobros a favor de la empresa son por 4.500 lempiras, es decir, notas de crédito. Intereses ganados, los intereses ganados por esta persona, que fue el que se presentó a la empresa para esta letra de cambio, la cual generó intereses de 225 lempiras, coloco los intereses ganados, son a favor de la empresa, son 225 lempiras. Aquí entonces sumamos 4.500 más 225 nos da un valor de 4.725. Ahora aquí también tenemos un subtotal. En este subtotal sumamos el saldo del libro más el valor de las notas de crédito. Nos da 235.155 lempiras. Ahora sí, voy a comenzar a hacer el registro de lo que vendría siendo las notas de débito, es decir, las disminuciones o deducciones a nuestra cuenta. Entonces colocamos menos, que serían las notas de débito, y en la nota de débito pues se ha hecho las deducciones de servicios bancarios de 170 lempiras, cuotas de préstamo 5.850, intereses sobre préstamos de 385 lempiras y existe un cheque sin fondo, es decir, de que el banco nos está devolviendo este cheque porque no tenía los fondos suficientes. Entonces colocamos los servicios bancarios son por 170 lempiras. El cuota del préstamo, y la cuota del préstamo es de 5.850. Los intereses sobre el préstamo, que son de 385 lempiras. Y por último, el cheque sin fondo, es decir, el cheque que el banco nos ha devuelto porque no tenía fondos suficientes. Ahora bien, sumo y me encuentro de que la sumatoria de las notas de débito son de 10.605 lempiras. Hasta aquí ahora voy a comenzar a revisar si mi saldo va a cuadrar. Y vengo y continúo leyendo para ver, seguir verificando qué ha pasado. Entonces, por aquí ahora me dice de que hay cheques de que están pendientes de pago. Es decir, de que las personas todavía no han ido al banco a hacer el canje o el cambio de esos cheques. Por lo tanto, se llaman cheques en circulación o cheques en tránsito. Es decir, de que las personas a las cuales se les emitieron esos cheques todavía no se han presentado a hacer el pago correspondiente. Entonces aquí nos dice, los cheques girados por la empresa aún no han sido cancelados por el banco y ascienden a 32.600 lempiras. Entonces este valor viene a disminuir, entonces lo colocamos menos. Y estos son cheques en circulación o cheques en tránsito. Entonces estos cheques en circulación van a ser de 32.600 lempiras. Hasta aquí la información ya está cerrada. Yo ya no tengo más información que comprobar o verificar. Entonces vamos a ver si cuadra. Entonces venimos y decimos 35.255 menos 10.605 en los libros. Nos encontramos de que nos da 224.550. Ahora verificamos el saldo del banco. 257.150 menos 32.600 nos da un valor de 224.550 lempiras, lo cual significa de que ya tenemos un saldo conciliado en ambos lados. Ahora sí los saldos sí coinciden. Como sí están coincidiendo, quiere decir de que nuestro valor está realmente verificado, por las cuales razones no nos coincidían estas cuentas. Y al final, el único que firma es el contador, la persona encargada de hacer la revisión y verificar de que las razones por las que no cuadren. Hasta aquí ya tenemos nuestro estado de
nuestra conciliación bancaria ya cuadrada. Ahora pasémoslo a los registros contables. Recordemos que nada más hacemos registros contables por la parte de la empresa. Entonces, el registro contable se hizo en el año 2021 y la fecha es en junio. En este caso, pues el 30 de junio. Y debemos de generar las partidas de ajuste, tanto por las notas de crédito por las notas de débito. Primeramente ponemos aquellos saldos a favor de la empresa. Las notas de crédito lo que hacen es aumentar el fondo de la empresa, por lo tanto, ese valor lo vamos a llevar a caja y bancos. Que sería como que estuviéramos utilizando bancos. En este caso, ¿a quién nos favorece? A Banco de Occidente, que es nuestra cuenta bancaria. ¿Cuánto es el valor que nosotros vamos a registrar? Vamos a registrar la cantidad de 4.725 lempiras. Que eso corresponde a quiénes? A documentos por cobrar. Ese documento por cobrar fue el señor Alan Canales. Ponemos la descripción de que pertenecía a él y que era de 4.500 lempiras. Luego, se generaron intereses, como están a favor de la empresa, son productos financieros. Estos productos financieros son los intereses generados de esa misma letra de cambio, que son los 225 lempiras. Ahora, aquí nosotros vamos a tener entonces un registro por el ajuste a las notas de crédito, es decir, primeramente los saldos a favor. Ahora veamos los saldos en contra. Los saldos en contra serían las notas de débito. Y las notas de débito lo que hacen es disminuir nuestro saldo en nuestra cuenta bancaria. Por lo tanto, debemos de cargar todas las cuentas que nos afecten y por último acreditar el banco que es el que está siendo afectado. Entonces, partida número 2. Y en la partida número 2 va a ser por las notas de débito. Entonces, primeramente tenemos que el gasto financiero. El gasto financiero va a incluir lo que es el servicio bancario y los intereses sobre el préstamo. Entonces, gasto financiero, en él incluimos entonces los servicios bancarios. Y los servicios bancarios son ¿por cuánto? Por 170 lempiras. Los intereses sobre el préstamo son de 385 lempiras. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que es el préstamo bancario, que se pagó la cuota de préstamo bancario. ¿Con cuánto? Con el valor de 5.850 lempiras. Entonces va cargado porque está disminuyendo. Es una cuenta de pasivo, estamos abonando al préstamo, entonces disminuye. Y la suma de los gastos financieros, 170 más 385, nos da un valor de 555 lempiras. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos por último lo que es un cheque sin fondo, es decir, a un cliente que no se ha presentado a pagar. Como el préstamo nosotros lo tenemos siempre con Banco de Occidente, su cuenta de préstamo bancario es Banco de Occidente. Entonces, como el cliente nos han devuelto ese cheque, debemos de nuevamente registrar ese cheque a la empresa. Entonces, debemos de nuevamente activar la cuenta de ese cliente. Entonces, ¿el cliente quién era? El señor Marlon Santos. ¿Y cuánto era el valor? El valor era de 4.200 lempiras. Ahora hasta aquí tenemos todos aquellos débitos o aquellas cuentas que van a afectar la cuenta bancaria. ¿Quién está siendo afectada? Pues nuestra cuenta bancaria de Banco de Occidente. Entonces, va Caja y Banco y acreditamos Banco de Occidente. ¿Con qué valor? Con la suma de todos ellos, que ya conocemos que son 10.605 lempiras. Y hasta aquí, pues nosotros ya tenemos nuestros comprobantes y nuestros ajustes que nos, al momento de que exista una auditoría y vean de que los saldos no coincidan, tengamos un respaldo como empresa de que por qué razones no coincidían. Y de esta manera, pues, que facilitemos y agilicemos el trabajo de la auditoría dentro de la empresa. Y la última partida la hacemos por el registro o el ajuste a las notas de débito de la empresa. Entonces, la conciliación bancaria es un documento que se crea y se archiva a partir de la verificación y la comprobación que se hace en la revisión del estado de cuenta bancaria y en los libros de la empresa para de esta manera comprobar las razones por las cuales dichos valores no están coincidiendo.